Hola niños, feliz sábado, bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a aprender que sirven a Dios cuando ayudan a otros a comprender la Biblia. Y espero que al finalizar el programa estén motivados a compartir sobre la Biblia con otras personas. Para este programa les he pedido a algunos de ustedes que me ayuden con una actividad. Algunos de sus compañeros hicieron unas figuras en plastilina o en un dibujo y veremos si podemos adivinar de qué historia o de qué personaje se trata, viendo lo que modelaron. Si no adivinamos, entonces nos van a decir algunas características de su modelo para entenderlo mejor y veremos si así logramos saber de qué historia o de qué personaje se trata. Muy bien, veamos este primer modelo en plastilina. Hola amigos, ¿qué crees que son esos objetos? ¿A qué historia pertenecen? ¿Será que algunos ya saben de qué historia se trata? Ahora escuchemos algunas características por si algunos aún no saben de qué historia estamos hablando. Les voy a dar unas pistas. Esto se come, es muy rico, bueno, aquí son los enfomi y bueno, se comen. Se come, es muy rico. ¿Será que algunos ya adivinaron? Son saludables. Saludables, qué buena pista. ¿Ya supieron? Y bueno, de la historia también les voy a dar algunas pistas. Por ejemplo, ellos se mantuvieron sanos, fueron disciplinados y fueron fieles. Bueno, espero que lo puedan adivinar. Adiós. Esas últimas pistas ayudaron mucho. Muy bien, Natalia. Muy bonita historia. Por si alguno no supo qué historia fue. Y la historia es de Daniel y sus amigos cuando fueron tentados con la comida. Esa historia la encontramos en el primer capítulo de Daniel y es la historia de Daniel y sus amigos cuando propusieron en sus corazones no contaminarse con la comida del rey y pidieron legumbres para comer y agua para beber. Ahora veamos la siguiente participación. Hola, ¿a qué personaje les recuerda esta imagen? Ok, yo ya lo adiviné. ¿Ustedes también? Si alguno no sabe todavía de qué personaje se trata, escuchemos las pistas. Les voy a dar algunas pistas. Era el preferido de su papá. Tenía un hermano menor que él. Tenía 11 hermanos. Y su mamá murió. Muy bien, ¿ya supieron? Muy buenas pistas. Era el favorito de su papá, tenía un hermano menor, tenía 11 hermanos y su mamá murió. Y la respuesta es... Es la historia de José. Muy bien, esta historia la podemos encontrar en Génesis capítulo 37 y es de mis historias favoritas. Ahora veamos otra participación, a ver qué tan rápido pueden adivinar. Hola, soy Amelie y esta es mi maqueta de plastilina que hice que representa a una historia de la Biblia. Ok, está muy interesante esta maqueta. ¿Ya supieron qué historia es? No se ve tan sencilla como la anterior, ¿verdad?
Mejor escuchemos las pistas a ver si podemos saber qué historia es. Les voy a dar unas pistas. Fue un profeta de Dios que fue muy fiel. Se fue a esconder a unas montañas donde no tenía nada que comer. Estaba al lado de un arroyo. Dios le mandó a algunos cuervos para que lo alimentaran. Ok, muy bien, con esas pistas ahora sí ya supe de qué historia se trata. ¿Ustedes también? Excelente. Es la historia de Elías cuando se escondió en el arroyo de Querit y Dios envió unos cuervos para que le llevaran todos los días de comer. Esta historia la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17. Veamos un video más. Hola, esta es mi maqueta de un personaje de la Biblia que interpreté. Ok, ¿qué personaje será? ¿Ya supieron? Yo no tengo ni idea de qué historia será. Mejor escuchemos las pistas. Este personaje fue muy fiel a Dios, confió mucho en Él a pesar de las consecuencias y de las situaciones. Muy bien. Personaje fiel a Dios, con mucha confianza en Dios a pesar de las consecuencias. ¿Ya supieron? Si pensaron en Daniel en el foso de los leones, los felicito. Están en lo correcto. Esta historia la encontramos en Daniel, capítulo 6, y está muy interesante para los que la quieran leer. Veamos a otro de sus compañeros. Hola amiguitos, mi historia es muy fácil. La verdad sí está muy fácil, ¿verdad? ¿Ya supieron qué historia es? Entraron animales en dos y el hombre que la construía yo confiaba mucho en Dios. ¿Quién es? Es Noé. Muy bien, es la historia de Noé y los animales en el arca. Esta historia la encontramos en Génesis capítulo 6. Veamos otra participación. ¿Será que ya descubrieron qué personaje está representando Annie? Si aún no saben, escuchemos algunas pistas. En mi historia hubo una mujer muy valiente y que confiaba en Dios. Y antes de su prueba más grande, ella oró. ¿Quién es? Muy buenas pistas. ¿Ya supieron quién es? Es Esther. Muy bien. Esta historia la pueden leer en el libro de Esther desde el capítulo 1. Por último, veamos un video más. Este es el objeto que hice con plastilina. Ok, muy bien, tenemos un objeto y debemos adivinar de qué personaje se trata. Yo tengo uno en mente, aunque no estoy muy seguro. ¿Y ustedes? Veamos las pistas, a ver si eso nos ayuda un poco más. Les voy a dar unas pistas para que adivinen. La primera pista es que él era músico. La segunda pista es que era rubio. Sí, con esa pista ya sé de qué personaje se trata. La tercera pista es que era el menor de sus hermanos. La cuarta pista es que llegó a ser rey de Israel. La quinta pista
es que organizó cientos de músicos exclusivamente para alabar a Dios en el templo. La sexta pista es que su mejor amigo era arquero. La séptima pista es que fue el padre del hombre más sabio del mundo. Si todavía no has adivinado, te voy a dar la última pista. Y es que cuando él era pequeño, venció a un gigante. Muy bien. Muy bien. Qué buenas pistas. Espero que todos ya sepan de qué personaje se trata. ¿Ya adivinaste? Sí, es la historia de David, que tocaba el arpa, era pastor de ovejas, su mejor amigo era Jonatán, fue rey y también padre del rey Salomón. Escogí la historia de David porque admiré el valor que David tuvo al vencer a Goliat con solo una onda, una piedra y su fe. La historia de David la encontramos a partir de 1 de Samuel capítulo 16 y también está muy interesante y podemos aprender muchas lecciones. ¿Les gustaron las participaciones? Qué bonitas figuras hicieron sus compañeros y qué bonitas historias nos acaban de recordar. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que fue difícil o fácil para ellos hacer sus figuras o sus dibujos? Yo pienso que les resultó fácil. ¿Y creen que las características de sus figuras o de la historia les habrá sido difícil de decir o explicar? ¿Qué creen? ¿A ustedes se les habría hecho difícil? ¿Verdad que no? Pues saben, eso que acaban de hacer sus compañeros es compartir la Biblia con otros. ¿Verdad que no fue difícil? Y podrían grabar videos sencillos sobre diferentes historias de la Biblia y sus papás les pueden ayudar a subirlos a YouTube o a Facebook y les aseguro que muchas personas pueden ser beneficiadas con esos videos en donde ustedes podrían compartir lo que saben de la Biblia y de esa manera estarán sirviendo a Dios. ¿Saben? La historia de hoy trata sobre un personaje, siervo de Dios, que ayudó a otra persona a entender la Biblia. Así es, y al igual que sus compañeros nos platicaron sobre algunas historias de la Biblia, Felipe ayudó al etíope a entender la Biblia y conocer sobre Jesús. Es una historia muy bonita y estoy seguro que ustedes también pueden ser siervos de Dios al compartir con otros lo que conocen de la Biblia. Y como dice nuestro mensaje de esta semana, ¿se lo aprendieron? ¿Lo leyeron ahí en su lección? Veámoslo. Servimos cuando ayudamos a otros a entender la Biblia. ¿Recuerdan de qué se trató la lección número 5? Les voy a ayudar un poco. El título fue Un falso cristiano. ¿Ya se acordaron? Les voy a poner un pedacito de esa lección para que se acuerden bien del diácono que les quiero hablar. Después de que Esteban fue apedreado, cambiaron las cosas para los creyentes. La gente de Jerusalén trataba a los cristianos como enemigos y trataban de hacerle daño. Todo por causa de que seguían a Jesús. Muchos creyentes eran llevados a prisión e incluso algunos perdieron la vida. El resto de los creyentes se apresuró a abandonar Jerusalén y se dirigió a pueblos y a ciudades donde pudieran estar más seguros. A donde quiera fueron, los creyentes predicaban las buenas nuevas
de que Jesús murió y luego resucitó para salvar a los pecadores. Un diácono llamado Felipe se mudó a Samaria, donde predicaba a mucha gente. El Espíritu Santo verdaderamente bendijo la predicación de Felipe y esa obra sanadora que andaba haciendo. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Ahora sí ya se acordaron. Felipe fue un diácono muy bendecido y utilizado para la obra de Dios. Pues ahora Felipe tiene una nueva misión. Un día, un ángel se le apareció a Felipe y le dijo que fuera a cierto camino. Felipe obedeció y fue. No preguntó por qué tenía que ir, ni tampoco preguntó qué se suponía que debía hacer cuando llegara a aquel lugar. Sencillamente fue. En el camino se encontró con un hombre. ¿Y quieren saber qué fue lo que pasó? Pues los invito a ver el video de la lección de esta semana. ¡Vamos! Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama ¿Entiendes lo que lees? El versículo para memorizar está en Romanos capítulo 1, versículo 16 que dice: No me avergüenzo del mensaje del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El mensaje es: servimos a Dios cuando ayudamos a otros a entender la Biblia. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Leyó el papá en el culto familiar. ¿Tú crees que algún día un ángel me hablaría a mí?, preguntó Benito con una mirada radiante. Eso sería asombroso, ¿no es cierto? Sí, es posible que algún día Dios utilice un ángel para hablar contigo. El papá dijo sonriendo y siguió leyendo la historia. El ángel le dijo a Felipe: Alístate y vete al sur, vete por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino del desierto. Así que Felipe se alistó y salió. Entonces el papá preguntó: ¿Se dan cuenta? El ángel solamente le dijo a Felipe a dónde debía ir. No le dijo la razón por la que debía ir o lo que iba a pasar cuando llegara. Y Felipe no hizo preguntas, simplemente fue. ¿Saben? Aquí podemos aprender una muy buena lección. Felipe obedeció sin hacer preguntas y sin poner ninguna excusa. Me pregunto si ustedes obedecen a mamá o a papá sin hacer preguntas y sin poner excusas. Espero que sean como Felipe y cuando mamá o papá les pide que hagan algo, lo hagan inmediatamente sin preguntar y sin poner excusas. Sigamos viendo nuestra historia. En el camino se encontró con un hombre de Etiopía que era un oficial muy importante al servicio de la reina de los etíopes. Este hombre era el responsable de cuidar de todo su dinero. Pero este etíope seguramente no viajaba solo. Era un importante oficial de gobierno y debía haber estado acompañado de soldados que lo protegieran. Seguramente tenía también muchos servidores. Había ido a Jerusalén a adorar y ahora iba de regreso a su país. Iba sentado en su carroza leyendo el libro de Isaías, el profeta. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate a la carroza. Así que Felipe corrió hacia la carroza. ¡Otra vez le habló! Y Felipe obedeció inmediatamente otra vez. Aquí podemos aprender una lección más. Y esto me recuerda a una lección que estudiamos el trimestre pasado. Exactamente en la lección 12, titulada La suave voz de Dios. Les voy a poner un pequeño corto para que vean a qué me refiero. Dios le estaba hablando por medio de un suave sonido. Así como dice el mensaje de la lección de esta semana.
¿Recuerdan? Dice, escucharé la suave y delicada voz de Dios. ¿Alguna vez han puesto un caracol así grande en uno de sus oídos? ¿Qué han escuchado? ¿En qué creen que es semejante el sonido del caracol a la voz de Dios? El sonido viene desde muy adentro del caracol. Y saben, muchas veces Dios nos habla desde muy adentro de nosotros. ¿Se dieron cuenta lo importante que es estar en comunión con Dios y dedicarle suficiente tiempo para poder escuchar su voz? Pues Felipe estaba en comunión constante con Dios y fácilmente pudo escuchar su voz. Los invito a que seamos como Felipe y que estemos en comunión constante con Dios, de manera que estemos atentos para que podamos escuchar su voz. Sigamos viendo nuestra historia para ver qué sucedió. Yo creo que esa es la razón por la que Dios pudo usar a Felipe tan bien. Felipe era un hombre que sabía escuchar y estaba listo siempre para hacer lo que Dios quería que se hiciera. Ahora escuchen el resto de la historia. Felipe escuchó al etíope que iba leyendo a Isaías, el profeta, y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo voy a entenderlo? Necesito a alguien que me lo explique. El etíope le contestó. Entonces invitó a Felipe a subir al carro y a sentarse junto a él. Bueno, yo creo que Felipe supo entonces por qué el ángel lo había mandado al desierto. Tienes razón. El etíope iba leyendo el versículo que dice, como oveja fue llevado al matadero. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. El etíope miró a Felipe y le preguntó, dime por favor, ¿de quién está hablando el profeta? Antes de seguir, quisiera que ustedes piensen si hubieran podido contestar esa pregunta que hizo el etíope. Ese versículo que se encuentra en Isaías 53:7 y que dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. El etíope no sabía a quién se refería este versículo. ¿Ustedes le hubieran podido explicar? Estoy seguro que sí. Yo sé que ustedes saben que el versículo se refiere a Jesús cuando vino a este mundo a morir, y así como las ovejas no se quejan cuando las están matando, Jesús no se quejó cuando lo estaban crucificando cruelmente. Jesús murió para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y me imagino que conocen muchas más historias que podrían compartir con otros que no las conocen o que no las entienden. Espero que se animen y que por lo menos alguno de ustedes pueda grabar algún video, un video por lo menos, para compartir con otras personas lo que saben acerca de la Biblia y del amor de Dios y de la esperanza que tenemos de vivir por la eternidad con Él en el cielo. Bueno, sigamos viendo nuestra historia. Así que Felipe le explicó y le dio al etíope las buenas nuevas de Jesús. ¿Y saben lo que sucedió después? ¿Qué pasó? Bueno, cuando iban por el camino estudiando juntos, llegaron a donde había agua y el etíope dijo, mira, aquí hay agua. ¿Por qué no podría ser bautizado? Entonces Felipe lo bautizó. ¿Se dan cuenta cómo el etíope entendió la importancia de estar bautizado y a la primera oportunidad que vio le pidió a Felipe que lo bautizara? Espero que ustedes también entiendan lo importante que es el bautismo y que ya estén bautizados, y si aún no lo están, pues que puedan asistir al curso que hay aquí en la iglesia para prepararse y que pronto
puedan ser bautizados, así como el etíope pidió ser bautizado por Felipe. Veamos la última parte de la historia. ¿Y saben lo que pasó? ¿Qué pasó? La Biblia dice que el Espíritu del Señor se llevó a Felipe de ese lugar y el etíope nunca lo volvió a ver. ¡Qué interesante! Esta historia muestra realmente que Dios va a hacer cualquier cosa que se necesite. Dios encontrará una forma de alcanzar a alguien que realmente quiera conocerlo. Y Él usa a personas que ya lo conocen para ayudar a entender. ¿Crees que algún día me va a usar a mí? El papá abrazó a Benito y le dijo: ¡Claro que lo hará! Y yo no tengo duda de que algún día Dios los va a usar a cada uno de ustedes. Ustedes son el futuro de nuestra iglesia. Espero que estén preparados para cumplir la misión y que Jesús vuelva pronto para llevarnos al cielo y vivir con Él por la eternidad. Y no olviden el mensaje de nuestra lección de esta semana. Recuérdenlo siempre, dice: servimos cuando ayudamos a otros a entender la Biblia. Por último, les quisiera hacer unas preguntas y me gustaría que piensen en las respuestas. Vamos a ver. ¿Alguno de ustedes se ha perdido alguna vez? Me imagino que varios de ustedes alguna vez se han perdido. Y es probable que sus padres hayan estado muy preocupados por ustedes. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez han presenciado el nacimiento de un bebé? Puede ser el nacimiento de un animalito. Me imagino que por lo menos uno de ustedes ha visto cuando nace un perrito o un gatito o alguna otra mascota que tengan en sus casas. Y estoy seguro que algunos de sus padres estuvieron presentes cuando ustedes nacieron. Siguiente pregunta. ¿Alguno de ustedes ha sufrido la muerte de un ser querido o de un familiar? Sé que es algo bastante triste, pero lamentablemente muchos hemos pasado por esa experiencia. Por último, ¿alguno de ustedes ha estado en una boda? Ahí sí creo que la mayoría han asistido a por lo menos una boda. Ahora, ¿por qué creen que les pregunté estas cosas? ¿Sabían que todas estas situaciones se encuentran también en la Biblia? Personas perdidas como Jonás o como el hijo pródigo o la oveja perdida. Algunos nacimientos como el de Moisés o el nacimiento de Jesús. Algunas historias de personajes que murieron como la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, el amigo de Jesús, o las historias de algunas bodas como cuando Jesús convirtió el agua en vino, o la historia de las 10 vírgenes que estaban esperando al novio para la boda. Muchas de estas historias las podemos entender y explicar mejor cuando ya hemos estado en situaciones parecidas. Y es más sencillo para las otras personas cuando están identificadas con ciertas situaciones. Espero que les haya dado algunas ideas y que puedan animarse a ayudar a los demás a entender la Biblia con lo que ustedes ya saben y que puedan hacer suyas las palabras del versículo para memorizar de esta semana. ¿Solo aprendieron? ¿Lo leyeron? Veamos cómo dice: no me avergüenzo del mensaje del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Y que sigan pasando un muy bonito sábado.
Nos vemos.